creas todo lo que ves. Hay verdades contadas a medias y mentiras contadas como grandes hazañas. Bienvenido a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá. Exploraremos las historias más impactantes del mundo de lo paranormal, exponiendo la realidad de las mismas. La verdad está ahí, pero ¿están dispuestos a escucharla? Gritos del más allá, radio, televisión, podcast y más. Gritos del más allá, radio, televisión, podcast y más. No creas todo lo que ves. Bienvenidos a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. En esta temporada exploraremos mentiras que han sido contadas como hazañas, verdades contadas a medias, pero que han impactado a un gran número de personas. En esta temporada exploraremos cada uno de estos casos que han dejado muchas preguntas, pero que tienen tan pocas respuestas. Aquí comienza Gritos del más allá. En vivo. los que se conectan a esta hora de la noche. Nuevamente nos encontramos en un capítulo de Gritos del Más Allá. Este espacio para hablar de lo desconocido, este espacio para hablar de todos esos temas paranormales y, cómo no, de hablar de todo aquello que nos genera tantas preguntas. Como siempre, invitándolos a que se pregunten, ¿qué hay más allá? ¿Qué es aquello que no nos cuentan? ¿Qué es aquello que de alguna u otra manera nos están diciendo, pero que no es realidad? Y hoy, en este capítulo, hablaremos de uno de los tantos casos que existen en lo paranormal. Algunos conocidos con un nombre que genera un impacto grande en el ámbito. Y otros simplemente son casos aislados que se podrían explicar con temas naturales. Recuerden, esto es Gritos del Más Allá. Y en este capítulo abarcaremos todas esas casas, todos esos lugares que para algunas personas están embrujadas. Hay muchas palabras que denominan a estos sitios como lugares endemoniados, lugares embrujados, lugares que tienen una historia, que de alguna u otra manera, al entrar a ellos, se puede sentir. Pero antes de aperturar con este tema, le agradecemos a todos aquellos que se conectan a través de las diferentes emisoras. Y nuevamente, agradecemos a cada una de ustedes, mismas que nos permiten llegar a los hogares de muchos de estos oyentes. Como siempre, trayéndoles esos temas que generan tantas preguntas, pero que tienen tan pocas respuestas. Agradecemos a Azul de Maida 106.9 FM, Latina Estéreo 98.1 FM, también a Fusión Radio 97.9 FM, a Sirius Radio, Radio Poesía, La Descarga Radio, Plus Transmedia Digital, Tano Radio y Ganso TV. Y también agradecerles a aquellos que conforman esta mesa de trabajo. Arlex, muy buenas noches. Buenas noches a todos de Gritos del Más Allá y espero que nos conectemos con las historias que vienen para esta noche. También le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Val, que hoy también nos acompaña. Hola, bienvenidos todos. Estaremos acá contando muchas historias interesantes sobre esos lugares embrujados que no están tan lejos. Acá en el Quindío tenemos muchos. También le damos la bienvenida a Jonathan Jair. Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos al programa de nuevo y hoy la pasaremos
Súper bien. Y por último, el saludo muy especial a Hugo Ernesto Arias. Hoy nos vuelve a acompañar en esta producción. Recordamos que la semana anterior no nos pudo acompañar porque se encontraba en labores administrativas en el lugar donde trabaja, pero a raíz de eso hoy nos trae una historia muy interesante. Hugo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, Jonathan, Val y a toda nuestra querida audiencia que nos escucha en este momento. Y una vez más en sintonía. Así es, tanto una historia en el trabajo, pero también más investigación que encontré mientras hacía una de mis rutas en bicicleta. Hay millones de historias. El tema de las casas embrujadas, el tema de estos lugares que tienen historias algunas veces trágicas, algunas veces impregnadas por el dolor, impregnadas por esa zozobra de lo que es vivir o morir. En algunos de estos casos estar en ese segundo que se decide si la vida continúa o si la muerte llega. Muchos de estos hogares quedan impregnados de este terror, quedan impregnados de esa sensación. Y con ello empiezan a existir historias para algunos fantásticas, para otros simplemente lo que queda como manifestación de aquella persona que lastimosamente partió de este mundo. Entre estas historias hay millones, muchas conocidas, con nombres muy fuertes en el ámbito de lo paranormal. Amityville es una de ellas, también el bosque de Aokigahara, que hace parte de esas muertes como uno de los lugares embrujados. Pero hoy, como ya lo dijimos en el primero, Amityville, nos centraremos en esas casas, en esos lugares donde el mal puede que habita o simplemente pueden ser fenómenos naturales. Arlex, sobre este tema, muchas casas se han catalogado como casas embrujadas, casas donde ocurren ciertos fenómenos inexplicables, pero también hay muchas de estas casas las cuales tienen una explicación un tanto lógica. Claro que sí, historias que se repiten, historias que están ahí dentro de los recuerdos, digamos, colectivos, cuando abrazamos los momentos más caóticos de las situaciones. De hecho, tenemos una en Circasia que es muy nombrada, una casa que queda muy cerca al museo, a la casa museo, donde prácticamente la arreglan, la ponen bonita, la gente va, vive 15 días y esta casa nadie para, porque escuchan golpes, escuchan movimientos, escuchan una cantidad de situaciones y se vuelve algo que les prenden las luces, que les prenden los equipos, que les prenden los televisores. Se vuelve una situación un poco difícil, un poco densa, y en cada uno de esos espacios pues uno se da cuenta que hay un tema interesante de movimiento de energías que no sabemos a ciencia cierta si es obviamente digamos que una casa embrujada o simplemente un maleficio para el dueño de la casa, o bueno, alguna otra de esas energías que están ahí presentes y que hacen parte de esas historias que estamos abordando en esta noche, Alejandro. Claro que sí, sobre esos temas, como bien lo comentaba Val, hay casos que no son tan aislados, que no son casos tan lejanos. Acá, en Colombia, en el eje cafetero, hay millones de estos casos, hay lugares de donde hablar. Colombia tiene uno que también hay un peso grandísimo cuando se habla, el Salto de Tequendama. Ahí hay un hotel que está impregnado por todo eso. Pero antes de hablar a fondo de todos esos lugares conocidos, de lo que ocurre ahí, Val, ¿qué otros lugares tenemos en el Quindío? Bueno, precisamente no son muy conocidos porque son anécdotas de mi familia, pero casas ubicadas en lo que llamamos fincas, en las veredas, era que mi abuela me contaba donde se presentaban sucesos paranormales. Y es que hay que entender algo, esa parte veredal, esa parte que conforma un porcentaje considerable del Quindío, está impregnado por todas esas historias. Y ¿Quién no ha ido? Y Finlandia también. Y Génova, que son lugares que están muy cargados en el tema energético. Y es que a quién no le ha pasado cuando va a la casa de un tío, a la casa de un primo, que es aislada, que es en estas partes veredales. Siempre hay una historia de una bruja, siempre hay una historia de algo que ocurre, siempre hay una historia de que usted no puede salir a tal hora porque puede que la asusten. Y es que en cada una de estas fincas se acostumbra a tener ese tipo de historias, y no quizás por ser, digámoslo de esa forma coloquial, una persona que quiere meter miedo, sino porque se creció con esa
con ese pensamiento de que ocurría algo y a lo largo del tiempo se ha vuelto de alguna u otra manera realidad. Entendamos que el tema de la fe, el tema de los pensamientos, hay algo que se llama telergia espontánea, que es a raíz de creer algo, pues es posible que se manifiesten ciertas acciones, se manifiesten de ciertas maneras. En la parte veredal hay que entender de que como son lugares en los cuales la mayoría o los alrededores de estos lugares son vírgenes a la mano humana, es decir, no han sido construidos con edificios, no han sido construidos con el tema de casas, pues aún mantienen esa esencia, aún mantienen esa parte natural que permite que entidades sigan habitando estos lugares. Por ende, muchas casas veredales, muchas casas que se ubican en esta parte, que a menudo son carreteras de trocha, carreteras que nos permiten hacer senderismo en algunos de los casos, están impregnadas por cada una de estas historias o cada uno de estos fenómenos. Jonathan. Bueno, yo he escuchado de muchos y he visto muchos en el Quindío. Les voy a hablar de dos muy puntuales. Uno es la niña del colegio que queda en el ITI. Uno es ella, que la han visto mucho y hay muchos videos. Y el otro es el de Ribadeo. Está también en YouTube, lo pueden ver y se ve muy claramente cuando pasa y está el guarda de seguridad hablando con un señor, pasa por el lado, sube la reja y vuelve y baja. ¿Qué pasa? Hace muchos años todo lo que llega por Armenia llegaba hasta la fonda Puerto Espejo. Sí. De ahí para allá todos eran fincas nomás. Dicen que hubo mucha violencia por esos lados, más que todo esa finca donde está Ribadeo, donde está El Cielo, Chilacoa, era una finca, era como un hato, era ganadero, pero cuentan que hubo mucha violencia debido a eso y que ahí mataron unos niños en esa finca también. Entonces, pues yo creo que ese ente que se ve ahí y que se encuentra en el video en YouTube, yo creo que es uno de esos niños que mataron y nunca se pudo pues ir a trascender. Y es que sí. Qué pena. Yo quería hablar respecto precisamente a la niña de Liti, al fantasma de Liti, y es que ese caso, no sé si ya conocías a Alejo, que se esclareció. Yo estudié allá y eso lo investigó también la Mega, mejor dicho, dio mucho boom. Pero tiempo después, los estudiantes que tomaron la foto, ellos mismos confirmaron que fue una imagen modificada. Y hay que entender algo con respecto a Liti, que se volvió una historia muy famosa, como bien lo dice Val, estuvo en el tema de la Mega. Sabemos que la Mega de alguna otra manera tiene ese programa con una audiencia muy alta, y en ese tipo de contextos mucha gente la creía, y a raíz de eso pues se generó cierta histeria colectiva con respecto a lo que ocurría en el ITI. Al final de cuentas, esa verdad de qué era lo que había ocurrido, esa imagen modificada, llegó a muy poca población. A día de hoy, mucha gente sigue creyendo que el fantasma del ITI es real. Por eso es bueno traer esas historias, hacer ese contraste para que ustedes oyentes lo comprendan y puedan encontrar la realidad de las cosas. Lastimosamente, ese miedo colectivo que aún existe con respecto al ITI genera que muchas personas al pasar sientan que una niña les habla, muchas personas al pasar sientan que alguien les sigue, más que nada ese tipo de presencias que son manifestadas como niñas. Pero aquí es donde les hago la pregunta a ustedes oyentes, ¿es quizás un caso que a raíz de que mucha gente lo creyó se hizo realidad? ¿O simplemente es un caso de histeria colectiva, a raíz de una imagen modificada que ustedes siguen creyendo que existe algo ahí? Hay muchas cosas. Hablando con los vigilantes, los porteros del colegio, ellos sí afirmaban haber visto otro tipo de cosas. Escuchar niños corriendo en los pasillos, cómo se movían las sillas. No tenían imágenes, pero pues está el testimonio de varios vigilantes del colegio. Y es que hay que entender algo, cada una de las instituciones educativas del departamento de Colombia y del mundo siempre estará impregnada por esas sensaciones de niños corriendo, siempre estará impregnada por esa sensación de que hay alguien ahí. En los parques. Porque hay que destacar ese tema, la energía de los niños es una energía muy fuerte y cuando conviven tantos en un solo sitio, quedan esos remanentes, quedan esas energías que de alguna u otra manera van plagando estos lugares y se pueden manifestar. Y más si usted es vigilante, claro. En las noches siente
esos vacíos de los pasillos, siente ese terror. Muchos de ellos me dicen, no, a mí no me pasa nada, porque pues yo no creo en eso, yo veo los pasillos y se me hace muy normal. Como hay otros que dicen, no, de noche esto es otra cosa, de día es un lugar muy interesante, los niños se ríen, corren de arriba para abajo, pero de noche es como estar en una tumba, estar en un cementerio. Entonces ese tipo de apreciaciones quizás en algunos de los casos puede manifestar. Recuerdo que en mi institución educativa Luis Eduardo Calvo Cano habían historias muy interesantes con los vigilantes que a veces manifestaban que en la parte del patio de juego de niños veían cómo se movían los columpios en la noche, o sentían incluso que había niños que bajaban a la parte de la sala de profesores. Para aquellos que conozcan la institución educativa Luis Eduardo Calvo Cano, saben que la sala de profesores, la antigua sala de profesores, era bajando. Es un lugar que usted baja y llega a un salón nada más, pero hay que bajar unas escaleras. Manifestaban que en estos lugares se sentían como niños corrían en horarios de la noche. Y los colegios son uno de esos puntos en los cuales mucha gente manifiesta que ha sentido cosas, manifiesta que ocurren esos fenómenos paranormales. No se ha catalogado, digamos, una gran cantidad de colegios como lugares malditos, pero sí tienen esa parte en la cual, si usted no ha tenido una experiencia paranormal, un colegio es muy probable su primer encuentro con lo paranormal. Bueno, por ejemplo acá, pues saludo primero a Rafael Antonio Sánchez, que dice buenas noches muchachos, a Luz Soler, dice buenas noches, excelente programa. Y Rafael Antonio Sánchez nos cuenta acá una historia, dice en Montenegro tenemos una casa ubicada en el barrio Uribe, en la cual se dice que las personas que se atreven a habitar no duran más de 8 días porque los asustan, puertas que se cierran solas. Dice sonidos fuertes en la cocina, platos que se caen, etcétera. Son lugares que, como lo decíamos, están impregnados por algo. Tocaría que ir a ver qué es lo que ocurrió antes de... Pero en Montenegro este lugar también es muy conocido por eso, es muy similar al que tenemos en Circasia, y si nos vamos a ver, muchas casas coinciden con esto. Los lugares que no se quedan quietos en la noche, y no estamos hablando por las personas, hablamos por lo que ocurre dentro de estos hogares. Los utensilios se mueven, la cocina, todo lo que haga ruido va a hacer ruido en la noche. Son historias muy curiosas y de hecho hay que destacar cada uno de estos encuentros, destacar cada uno de estas anécdotas, hago la corrección ahí, porque la han vivido ustedes, oyentes. Muchos de ustedes nos han compartido esas historias, muchos de ustedes nos han comentado cómo en sus casas ocurren eso. Y no es para catalogarlo como una casa embrujada, pero sí hace parte del ámbito de lo paranormal. También quiero enviarle un saludito muy especial a Laura Ceballos, por acá nos reporta sintonía y está conectada a través de un Smart TV. Un saludito para ella que está ahí y más tardecito nos estará compartiendo una historia. Yo quiero hablar algo, Alejo. Yo creo que yo las pasadas los comenté. Yo vivo en una casa en Bosques de Pinares en la manzana, esa es la manzana 4. No, esa es la 7. Y resulta de que por la noche eran abrirnos la puerta. Se escuchaban muchos ruidos y era literalmente, yo le echaba a pasar a la puerta por el seguro y eran abrirnos la puerta. Yo qué hacía, pues lo que me habían enseñado o me habían inculcado. Yo me levantaba, yo tenía una botella de agua bendita y empecé a orar por toda la casa. Siempre se sentía maluco. Todo el que llegaba a esa casa siempre se iba mal. O sea, usted puede tener negocio, puede tener cualquier cosa y siempre se iba muy mal. Se quebraba. Después de que yo desocupé esa casa, se pasó otra familia. Ellos tenían negocio, tenían moto, ellos se quebraron, vendieron todo. Después de ellos se vendió esa casa y un señor que compró la casa, que era amigo de mi mamá, mamá le dijo, ahí vivió mi hijo. Y él le dijo, ¿cómo así que vendió su hijo? ¿Y cómo está? Entonces mamá le preguntó, ¿por qué? Digo, porque yo cada vez que compro una casa y la voy a arreglar, siempre reviso todo. Y en el cielo raso de la habitación principal habían unos huesos y una tierra de cementerio metidas en el cielo raso. Entonces, mire lo charro, la gente muchas veces por la envidia, muchas veces porque han tenido problemas con los propietarios de las casas, hacen ese tipo de cosas, ¿sí? Pues porque no le veo como más lógica a eso, para usted meter esa bolsa con huesos que nosotros lo alcanzamos a ver y con tierra, ¿sí? Y por eso era que asustaban, o sea, asustaban literal, o sea, era abrir la puerta, pero pues no podían porque tenía seguro, si no, la abrían. Historias que siempre marcan a la gente y que hacen parte de este misterio.
misterio que se presenta en Gritos del Más Allá. Hay historias también que nos van marcando en las diferentes fincas, veredas y espacios donde nos damos cuenta que suceden cosas que son inexplicables, cosas que tienen que ver muchas veces con brujería, muchas veces con esas energías de los espíritus naturales, hablando pues obviamente del campo, pero pues en la ciudad sí tiene que ver más con estos ámbitos que van sucediendo y van digamos que trazando esos momentos de terror en las casas. ¿Qué es lo que tratamos nosotros siempre en Gritos? De buscarle una forma, una conexión a algo real, a algo que nos está pasando. Hay cosas que son inexplicables, sí, un viento cruzado, podemos decir que a nivel físico se extendió algo por calor o se comprimió. Son muchas cosas que van sucediendo, pero en realidad hay que entender que este propósito que nosotros traemos para ustedes es para que ustedes se sientan conectados, para que estén con nosotros y entiendan cada uno de los procesos que hay a través del espacio. Y por eso los invitamos a través de YouTube, a través de nuestra plataforma y por supuesto a través de las redes sociales para que se sigan conectando con nosotros en Gritos del Más Allá, Alejandro. Claro que sí, Arlex. También por acá le enviamos un saludo muy especial a José, que nos dice: hola Jonathan, muy buenas noches, súper el programa, los felicito. Marcelo Fernández nos dice: buenas noches amigos míos, desde Montegrande BS, Argentina, escuchando y haciéndolo aguante. Y de hecho con Marcelo lo hemos tenido, ¿no? San Ferretería. No lo decimos por de alguna otra manera burlarnos del San, sino que muchos de los casos de esas casas embrujadas tiene que ver mucho con lo natural, con lo que mencionaba Arlex Parra. Si usted tiene una ventana y en esa ventana la cortina empieza a moverse en altas horas de la noche, pues antes de darle una connotación de un demonio nivel 100.000 o de irle a preguntar a un chamán de turno que qué es lo que está pasando, que probablemente le vaya a decir que tenga una bruja, un entierro o que su esposo le está siendo infiel, pues simplemente haga el contraste de la información, mire qué puede estar ocurriéndolo. Uno de los casos que nos compartía Marcelo Fernández era una familia a la cual le ocurría esto que les acabo de mencionar: la cortina a una hora exacta se empezaba a mover, una hora aproximada se empezaba a mover, y la familia empezó a hablar con chamanes, empezó a hablar con personas que pues no deberían haber hablado, y ellos les dijeron que tenía un demonio, que tenía una cosa, que tenía una otra. Fueron, hicieron trabajos y continuaba. Llega Marcelo Fernández, hace la investigación paranormal, y que de hecho no es una investigación paranormal directamente, la investigación de qué era lo que podía estar pasando, y se da cuenta que cuando llegaba la noche, las cortinas y el tema de la ventana pues generaba que con el frío esta misma ventana, siendo de aluminio, pues se comprimiera. Con ello permitía la entrada de una muy fina pero constante corriente de aire. Con ello, esa cortina se movía. La solución, sencilla: ir a una ferretería, comprar algo para ponerle la ventana, y así se desapareció el demonio nivel 5000. Pero la casa no estaba embrujada. Hay que entender ese espacio. Entonces simplemente si buscamos al chamán de turno, si simplemente estamos creyendo lo que muchas veces nos dice la tía, que es rezandera, que a veces se pasan pues de esa conexión espiritual y exageran y todo lo resuelven pues con rezos, que está bien. Volvemos al tema de la creencia, de la fe, pero pues hay que incitar primero a una búsqueda natural. Digamos siempre hay que buscar una segunda opción. Primero hay que hacer una opinión, digamos, en todo el aspecto de la investigación normal, científica, objetiva. Bueno, objetivo no, porque todos somos sujetos. Digamos que de la conciencia científica, conectarnos a esa conciencia científica y luego irlo mirando y detallando para poder ir a hacer descarte. Yo cuando hago un descarte de un tema, yo puedo decir, no, ya no es una corriente de aire, no es agua, no es humedad, no es humo, no estoy consumiendo, porque también nos falta el que consume algo que esté en mal estado y le genere alteración a su parte de la psiquis. Entonces la invitación es para que ustedes entiendan que muchas veces estos miedos, y si nosotros estamos enfermos de cierta manera, los temores, el sistema nervioso también se acelera y empieza a generar otras condiciones, las cuales son un poco difíciles de entender. Entonces, cuando no entendemos nuestro cuerpo, cuando estamos llenos de miedo, cuando la tía católica, supercatólica está ahí conectada, pues a veces también nos genera, o no solo la católica, también la cristiana, que esos los cristianos, y con el perdón de los cristianos que nos vean son los más exagerados, entonces todo lo vuelven que es un demonio,
demonio, usted está haciendo pacto con el diablo, usted tiene un espíritu en la casa, y en realidad simplemente es algo más. Algo natural. Puede ser hasta un gato en el tejado a las 3 de la mañana, que son maravillosos para hacer combates a esa hora, y la gente está pensando que es una bruja o que es un ente que se quiere entrar por el techo, Alejandro. Claro que sí, Alex. Lastimosamente llegamos al minuto 26. Marca la primera pausa en este programa de Gritos del Más Allá. Y como siempre, invitándolos a ustedes a investigar. Claro está que les estamos invitando a que de alguna u otra manera vayan mucho más allá. Si usted ve que al acercarse a esta puerta, si usted ve que al acercarse a esta ventana, pues le jalan el pelo, le hacen daño, pues ahí ya hay una respuesta clara. No hay más que buscar. Pausa y ya regresamos. Si tiene conocimiento de posibles hechos que afectan la integridad policial, infórmenos a través de la línea 166, marcando desde cualquier parte del territorio nacional. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores, todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando, que no sea la última vez, salvemos vidas en la vía. Recuerde que la Policía Nacional de Colombia cuenta con líneas telefónicas para que todos los ciudadanos puedan instaurar peticiones, quejas, reclamos o reconocimientos del servicio policial. Comuníquese a nivel nacional al 018-910-112 y en la ciudad de Bogotá al 515-9111 y 515-9112. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. En vivo. Continuamos en Gritos del Más Allá. Programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Este espacio para hablar de lo paranormal, para hablar sobre esos casos, esas casas embrujadas y cada uno de esos lugares que nos generan tanta intriga. Hoy, el tema principal son esos lugares que generan tantas preguntas, pero que tienen tan pocas respuestas. Antes de irnos con casos que son mundialmente conocidos, hablemos de estos que hacen parte de Quindío, de Colombia, y que de alguna u otra manera nos dejan muchas más preguntas. Hugo. Oye, así es, Alejo. Bueno, señores, yo solamente quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes qué harían o no les da curiosidad saber, usted ver una propiedad totalmente sola, abandonada y literalmente, ¿ustedes qué creen que si eso le pertenece a alguien, sí o no? ¿Ustedes qué harían viendo así una propiedad como tal como esa?
Hay que entender que en el Quindío, bueno, en mucha parte de Colombia, hay casas que han sido abandonadas, algunas por conflicto armado, algunas otras simplemente porque las personas se han ido de estos lugares y quedan ahí, queda esa zozobra, no saber si son casas completamente abandonadas o que tarde o temprano va a llegar alguien a estos lugares. Con respecto a esto, Hugo, esas casas abandonadas que encontramos en diferentes veredas, en diferentes caminos, hay una en específico la cual usted tuvo la posibilidad de conocer este fin de semana. ¿Y qué es lo que comenta la gente alrededor de esta casa? Así es, Alejo. Yo estuve en una ruta de por allá que me fui a montar bicicleta de Piamonte, y cuando estaba subiendo, pues estaba parando porque la ruta es un poco pesada, fue 27 kilómetros de recorrido. Pero en ese sitio me dio como mucha curiosidad saber que está una casa al ladito de una finca hotel que se llama La Moni. Al lado de después de ese terreno, después de pasar la entrada de La Moni, hay una casa que está totalmente bien, tiene su sitio normal, tiene su mascota y así. Pero la otra está totalmente en abandono, como si fuera un taller. Pregunté a la finca de frente, buenas, ¿esta finca le pertenece a alguien o así? ¿O hay un dueño específico? Y me dijo, sí, hay un dueño específico, pero él viene cierta temporada. Pero esa casa aparece mucha cosa, literalmente en la noche. Le pregunté al señor que estaba ahí al frente, me dijo, ¿y qué tipo de cosas pasan en la noche, mío? A veces aparece un man en un caballo o transportando una mula, se nota como si fuera un humo casi pasando por la carretera, y siempre genera a veces mucha preocupación pasando los carros por ahí. Y yo, como si fuera un accidente, mío, sí señor, siempre ha intentado de pasar accidentes por esas zonas, y eso que hace mucho tiempo no pasan por ahí accidentes. Y hay que entender algo, según lo que nos comenta Hugo, en esta casa los lugares o las personas que están ahí cerca de esta casa, lo que manifiestan es la aparición de una persona con este animal, y lo que hacen es entrar a la casa, salir de la casa, y en ocasiones dice la gente, muchos que andan o que recorren estos lugares, ya sea en vehículos o motocicletas, que les ha tocado parar porque sienten que hay un animal adentro, que hay un animal pasando, hago la corrección, hay un animal pasando y que no lo quieren atropellar, pero al final de cuentas ¿Les digo no hay qué nadie. se siente? ¿Qué es lo que se siente? Literalmente se siente un frío súper extraño, y eso que yo estaba a las 12 del mediodía en el sitio. Literalmente se siente un ambiente tan frío que literalmente usted siente como que alguien lo estuviera observando. Cuando estaba ahí descansando en la zona, pillé que había como que una sombra observándolo por ahí por las ventanas. Luego, que lo más curioso, que aparecía, estaba ladrando un perro, pero no había perro en esa finca, pero se escuchaba como si estuviera cerca, ya que me acuerdo. Y es que en este sector hay que dejar la claridad para aquellos que son del eje cafetero y conocen este tramo. Es la antigua ruta, o bueno, la antigua ruta no, la ruta que conduce desde Ircasia a Montenegro. Por ahí mismo se puede llegar a Piamonte, y actualmente se encuentra cerrado. Este paso vehicular está cerrado, solamente es para transeúntes. Pero este sector está colmado de muchas historias. Tenemos la curva de los quemados, tenemos en Piamonte una historia incluso, y este caso de la casa abandonada que nos comentó Huguito, si bien no muchas personas lo conocen, aquellos que viven cerca o viven en este sector siempre comentan que ocurren cosas, digamos, no muy agradables con respecto a este hogar. Y es que ha pasado mucho. Si usted, donde vive, cerca o en alguna de las veredas, conoce alguna historia, compártela a través de nuestro WhatsApp. Recuerde, 302-636-8920. 302-636-8920. Y ustedes, nuestros amigos de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos, de Chile, bueno, se me escapa un país, de México, si quieren escribirnos, recuerden el indicativo más 57 302-636-8920. Vale, ¿qué más historias tenemos? Bueno, mi abuela me cuenta que cuando ella estaba niña vivió en una casa. Mi abuela y sus 14 hermanos. Esta es una historia verificada por mi abuela, mi bisabuela y mis 14 tíos. Y en esta casa ellos no manifestaban sentir ningún tipo de miedo, pero sí ocurría que había una habitación que parte de la pared era un barranco y era pues muy oscura la habitación. Pero en ocasiones aparecía una luz, se podía ver una luz verde. Lo otro es que cuando en ese tiempo era luz de vela, cabe resaltar que era luz de vela. Entonces ahí empieza lo extraño, porque de dónde iba a salir una luz verde. Y
también cuenta que en una noche mi bisabuelo llegaba tarde con un hermano y a lo lejos se veía como una luz muy fuerte que iluminaba pues todas las ventanas de la casa, pero era una luz demasiado fuerte que ellos se extrañaron y cuando llegaron a la casa le preguntaron. De nuevo cabe resaltar que en este tiempo era luz de vela, entonces no había posibilidad como física, científica, de que se pudiera visibilizar una luz tan fuerte, tan fuerte en ese tiempo, en la oscuridad de la noche, cuando solo se iluminaba a luz de vela. Y es que estos casos son muy interesantes porque en la parte veredal, en esta parte o caminos de trocha, siempre se han reportado este tipo de avistamientos, esas luces que vienen acompañando a las personas. Para algunos de los que viven en estas zonas rurales, que voy a irme directamente a estos casos, dicen que son los ángeles protegiendo a aquellos que vienen del pueblo o que vienen de estos lugares para evitar que en altas horas de la noche pues entidades malignas se encarguen de llevarlas o de alguna otra forma ajusticiarlos. Lo hemos visto con los mitos y leyendas, la muelona, la cabellona, muchos casos que lo que hacen es que cuando las personas de alguna u otra manera salen muy tarde para regresar a sus hogares, pues sean acechados por este tipo de mitos y leyendas. Y hay muchas, no solamente, muchos dicen, no, la Llorona no, entran algunos que son propios, la cabellona, la muelona, tenemos también la taconera en Salento, y hay muchos más que hacen parte de esa cultura y de ese folclore paranormal que tenemos. Esas luces se han conocido para las personas que son de campo como esos ángeles que les cuidan en su trayecto. Para algunos otros simplemente son la señal de que hay algo más, aunque no sabemos qué. Pero luces ovnis, ¿no? ¿Qué pasó? Pero hablando así como de ángeles, por ejemplo, si no estoy mal, yo cuando estaba pequeño, me acuerdo que cuando yo estaba en la finca de mi abuela, que ya hace un tiempo ella la vendió, me acuerdo que a mí me pareció ver, pero la forma física ya total. Me acuerdo que una de esas luces así como tal, yo veía así como si fuera un ángel así con alas, como tal, con vestido blanco. En el camino de herradura. No, pero dentro de la finca, porque era justamente por donde estaba el campo así, donde estaban las vacas. Y me acuerdo que en otra parte, eso fue una vez por la tarde, y al otro día, o como a los días, fue pasando pero por la parte del café. Pero sí, él como flotando, como pasando de un lado a otro. Pero lo más raro es que yo decía, qué raro, yo a quién vi. Y entonces yo me quedaba así pasmado, que hasta incluso mi abuela me decía, ¿de qué pasó? ¿Qué es lo que está mirando al fondo? Y yo, no sé, abuelita, yo pillé a una persona con un vestido blanco y no sé qué es lo que tenía como en la parte de la espalda. Y ella me decía, no sabe qué viste, mijo. Y ahí moría la historia. Y muchos nacen así. Una persona lo vio, después más adelante se da cuenta que un vecino también lo vio y se empieza a regar estas historias. Jonathan. Mamá nos contó que cuando ellos vivían en Calarcá, donde quedaba la galería, o donde queda la galería, al frente de unas casas muy antiguas, y mi hermano había nacido, era un bebé. Cuando ella vio cómo entró una luz resplandor por debajo de la puerta, se fue así por la pared, llegó hasta la cuna y se paró así encima de la cuna y le alumbraba toda la cara a mi hermano. Se quedó un rato ahí y la luz volvió y salió así por la pared y se metió en una parte así de arriba, como del techo. Cuando ellos abrieron la puerta ya no había pues absolutamente nada. Algo que yo quisiera contarles es que estamos hablando de casos de especialmente casas antiguas, casas embrujadas. Poco se habla sobre casos más recientes. Y yo les tengo hoy una historia sobre algo que una casa en la que yo trabajé como monitora de modelos hace unos 3-4 años. Y resulta que todas las modelos decían que las habían asustado de alguna manera. Que escuchaban un niño, que escuchaban pasos. Incluso en una ocasión estaba de turno yo y con otro compañero y la señora del aseo. Ya se habían ido todas las modelos, ya estábamos cerrando el turno. Y en esa casa, en el segundo piso, escuché pues la algarabía de la señora del aseo y mi compañero que mirara. Cuando subí, habían huellas de pies. Ella estaba trapeando para cerrar el turno. Habían huellas de pies sin zapatos y no estábamos sino nosotros tres.
todos los tres teníamos zapatos, pero las huellas aparecieron, o sea, reciente, mientras ella trapeaba, luego volteó a ver y estaban las huellas. Ahí pasaban muchas de estas cosas. Lo único que pude ver fue las huellas y presenciar cuando abrían llaves de los baños de la nada. En vista de que incluso la administradora del lugar estaba ya tan asustada porque a todos incluso le pusieron nombre, le decían el Brian, a modo de chiste, pero le dieron nombre, le dieron poder a esto que estaba sucediendo ahí. Entonces, en vista de esto, ella decidió contactar a una medium, a una bruja, para que fuera a hacer como un diagnóstico de qué sucedía ahí. Resulta que la señora fue con todo un equipo, no era solo ella, sino que era pues la medium, la señora que tenía los tabacos y otro muchacho, eran como 4 personas. Revisaron pues toda la casa, efectivamente había zonas donde eran más frías y ahí identificaron que era un camposanto, que ese lugar donde estaba ubicada esa casa era un camposanto, que habían ocurrido muchas cosas y que años después en esa misma casa había vivido una pareja, un hombre, una mujer y su hijo. Las chicas aseguraban que sentían que las miraban, que les jalaban el cabello. Entonces la señora la explicación que dio a esto fue que esta mujer era muy celosa, la que habitó ese espacio, y que el hombre, el espíritu del hombre, se paraba en las puertas de las habitaciones a observar a las chicas mientras trabajaban, y a ella le daban muchos celos, y por eso les jalaba el cabello. Luego, después de que pasó todo esto, otra persona del soporte técnico nos comentó que era que también habían tomado la decisión de llevar un experto en el tema, porque también estaba evidencia en cámara, que en ocasiones en transmisiones de las chicas hubo una que estaba en medio de su transmisión de su trabajo y en la esquina apareció una sombra negra, quedó captado en la cámara. Y entonces él lo que hizo fue, tomó la captura, la mostró a la administradora y la administradora dijo, deshágase de esto, no le podemos decir a nadie porque pues esto me va a generar acá un caos. Pero ya después de que hicieron pues todo este tema de la evaluación, el diagnóstico, nos contaron la historia de que estaba registrado en cámara lo que había sucedido. Le hicieron pues una serie de rituales, baños y cosas a la casa y se calmó un poquito la cosa. Y eso les hablo de unos 2-3 años. Temas que acá en Armenia. Oiga, Arlex. Sí, así es. Hola, Alejo, pero acá nos están comentando una historia. Un saludo cordial para Alba Lucía García Rodríguez. Buenas noches y muy buen programa. Felicitaciones. Pero acá nos comenta. Yo viví en el 8 de marzo frente a la cañada. Ahí en la noche se escuchaban llorar niños y gatos maullando. Oiga, pues, más temas. Y es que cuando empezamos a tocar uno de estos temas, aparecen muchos más. Por acá nos comparten otra historia, saludito para Laura y Estela Ceballos. Nos dicen, yo vivía en un edificio que sobrevivió al terremoto. Esto es junto a la antigua alcaldía de Armenia, de Armenia Quindío. El contexto es que yo vivía en el 3er piso y el 4º piso lo arrendaban para oficinas. Por eso, pues se iban a las 6 de la noche normalmente. Para allá, tipo las 11:30 o 11 de la noche, se escuchaban que caminaban o corrían. El apartamento, cabe destacar que estaba desocupado, era una oficina, se cerraba a las 6 de la tarde. Gracias, Gritos del Más Allá, por abrir este espacio para contar todo este tipo de historias. Volvemos con los pasos en el piso superior. Y eso no para, esas historias se mantienen. ¿A ustedes? Algo irresponsable que considero de esta señora que fue a visitar el estudio en su momento fue que dijo que también estaba el espíritu del niño y estaba especialmente, se ubicaba en un cuarto donde una de las modelos tenía objetos como infantiles, juguetes, cosas infantiles, porque tenía un papel pues como infantil. Entonces el niño se amañaba mucho en ese cuarto. Lo que la señora recomendó es, tráiganle dulces. Tráiganle dulces al niño. Sí. Y eso me parece irresponsable. Lo trascender, entonces lo iba a dejar ahí, penando todavía más. Eso no se quedó. Pero aquí hago una pequeña pausa porque desde Argentina nos llega un aporte del señor Marcelo Fernández que nos habla sobre todos estos temas. Por acá nos dice, me refiero a la psicodelia, ya estaremos entendiendo el por qué nos habla sobre este tema en este audio. Desde Argentina, el investigador paranormal Marcelo Fernández.
Buenas noches para todo el equipo, buenas noches para toda la audiencia. Que, como de costumbre, los temas interesantes, ¿no? Pero qué tema con las apariciones, ¿no? Con las apariciones hay un tema, hay veces, hay lugares, hasta inclusive hay lugares, donde hay manifestaciones, que quiero aclarar esto, son manifestaciones paranormales, llamadas psicoidelias. ¿Qué es la psicoidelia? La psicoidelia es la impregnación de una telergia visual que se encuentra en un lugar. No posee supervivencia de conciencia, es lo que normalmente llamamos fantasma, ¿no? Fantasma es la imagen quimérica plasmada en la mente, la retina y la mente de una persona. Es por una cuestión de impregnación de energía, no por una cuestión de supervivencia de conciencia, como por ejemplo un poltergeist, ¿no? Que un poltergeist es una telergia, una energía que permanece en un plano intermedio. ¿Qué es lo que ocurre acá? Es más, Alejandro, vos has visto fotos en Zona Cero Lo Paranormal. Yo subí unas fotos de una manifestación que tuve en la puerta del garage de mi casa, la cual saqué fotos, y hasta inclusive era una forma con forma de niebla, y viste la secuencia de fotos donde esta manifestación con forma de niebla giró y se le veía el rostro humanoide, ¿no? También has visto las fotos de el supuesto el amiguito imaginario de Sofi, en José Cepaz, acá en la Argentina, donde saqué una foto y el supuesto amiguito imaginario salió sobre el hombro de Sofi, que era una manifestación bastante desagradable, ¿no? Muy, muy rara, que si querés después te mando de nuevo las fotos para que las recuerdes. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Acá pasa donde las personas empiezan a convencerse de que tienen algún tipo de don o algún tipo de percepción. A ver, todas las personas somos perceptivas, todos tenemos una percepción. La percepción está en la naturaleza humana. La percepción no es un superpoder, gente, quiero que entiendan estos. Y a veces, en algunas ocasiones, el frío que uno siente, por más que sea las 12 del mediodía o las 12 de la noche, es la reacción que uno tiene. Nosotros tenemos una temperatura corporal de entre 35 y 36 grados. Nosotros cuando reaccionamos a algo, por sorpresa o por miedo, nuestra temperatura se dispara automáticamente y se eleva. Sube nuestra presión y nuestra temperatura se eleva. Esto, comparado a la temperatura ambiente, provoca que nosotros sintamos un frío, ¿no? O sintamos que el ambiente se torna frío. No es lo mismo, por ejemplo, yo he estado en una investigación donde con sensores de temperatura y aparatos de fotografía, ustedes saben que soy fotógrafo, experto en fotografía recibido, que obviamente uso las esclavas, uso disparadores analógicos, porque el de temperatura, cualquier variación hace que se dispare la cámara. Hemos medido en una habitación donde hacía 22 grados, bajó a 4 grados, literalmente, ¿no? Justamente fue en la casa de Sofi, donde ella se decía que había un amiguito imaginario y no era un amiguito imaginario. Ahora, en cuanto a fenomenologías paranormales, en el programa anterior uno de los invitados se había referido que yo hablo desde la investigación teniendo el concepto equivocado que por ahí tienen muchas personas de mí, que yo soy investigador porque leo y porque me baso en teorías. No, yo soy investigador de campo hace 32 años de fenomenologías paranormales, sobrenaturales y pretanormales, ¿no? Y en estos 32 años me he cruzado con muchas personas que estaban autoconvencidos, ¿no?, de un don o de una especie de mediunidad o una especie de lo que fuera, que no digo que no existan personas que tienen esa capacidad sensitiva, no lo digo, pero no son tantas como creemos. Y he vivido fenomenologías paranormales. Es más, he vivido en mi vida muchísimos eventos paranormales e inexplicables que cuando sigan los programas, obviamente, que ustedes están creciendo un montón, iré contando únicamente a modo de historia, sin ninguna explicación o desarrollo técnico. Pero vuelvo a decir esto, a veces se corta esa delgada línea en los relatos, ¿no?, donde la persona termina contando más una historia para resaltar más su supuesta habilidad sensorial que básicamente la historia, o tratar de encontrarle este abanico de grises que tiene el campo de las fenomenologías paranormales, sobrenaturales y pretanormales. Con respecto a esto que nos comenta Marcelo, es donde vemos, donde entran esas redes sociales, que bien lo hablamos nosotros. Son historias
que se vuelven más una película y no un relato de algo que pudo ocurrir. Ese tipo de fenómenos de alguna u otra manera se ven muy impregnados por esa búsqueda de contar un poco más de todo aquello que está ocurriendo. Y es por eso que a través de las redes sociales siempre les hacemos el llamado. Sí. Investiguen, no traguen. Me dejó con la duda Marcelo quién sería el invitado, porque pues él, siempre lo hemos dicho, él es uno de los investigadores que tenemos de confianza. De hecho, en los programas que hemos desarrollado siempre hemos dicho que también se ha aprendido bastante de él, porque hace parte de ese conocimiento que va deambulando, por así decirlo de buena manera, que va recorriendo y va teniendo esa conexión con todos esos momentos. De hecho, hemos aprendido cosas que para nosotros tenía otro significado y él lo resignificó y nos entregó, digamos que una nueva opción. Y fuera de eso, pues en el tema paranormal ha venido cambiando mucho también, digamos que las diferentes formas de nombrar las cosas, ¿sí? Como cuando uno decía que la psicoquinesis, que la telequinesis, que yo no sé qué, y empieza uno a encontrar otro tipo de información y formas de decirlo, porque digamos que el lenguaje paranormal va, digamos, también creciendo y se van encontrando cosas que ya no son del tema paranormal, sino que pasan como a hacer otro campo dentro de la misma investigación. Entonces lo que a uno le parece interesante es encontrar cada una de esas situaciones y poderlas, digamos, que aplicar a cada uno de esos momentos de la investigación paranormal. Y con respecto a esto, Arlex hoy nos compartió es la psicodelia, que además de eso hace parte de todo este mundo paranormal. Muchas personas pueden que de alguna otra manera identifiquen con la pareidolia, pero hay que hacer la separación. Pareidolia es la parte más natural de ver rostros en los objetos. Eso es un proceso natural, mental, en el cual el cerebro quiere completar una imagen y con ello le da esa parte o esa similitud con rostros. Y la que nos comentaba ahorita nuestro compañero Marcelo Fernández, la psicodelia, que hace parte de esas telergias espontáneas que de alguna u otra manera se vuelven visuales, Arlex. Sí, ese tipo de situaciones hay que mirarlas desde los diferentes campos, y por eso tratamos nosotros de buscarle la claridad a cada situación, a que haya una conexión real con todo lo que está sucediendo, no un show más donde estamos hablando de una cantidad de sandeces o idioteces o cosas a las cuales no estamos preparados. Nosotros estamos buscando la forma de prepararnos, de buscar cada una de esas conexiones y entender qué es lo que sucede en cada momento, o por lo menos buscar la explicación más básica, digamos, dentro de lo científico, para irlo escalando y buscando esa conexión paranormal. No todas las veces el susurro que nos pasa del viento es una persona desencarnada que nos está hablando. No todas las veces que los toquen la puerta o que se mueva algo. De hecho, salió un video ahorita que me pareció muy interesante en redes sociales, donde hay un señor detrás de un escritorio, el gato llega y le corre la caja. Y cuando el señor se para a mirar, el gato ya salió caminando. Obviamente el gato pues es sigiloso, salió caminando y todo. Entonces el hombre sale, mira para todos lados, sale a la calle, mira para todos lados y no ve el gato. Pero si el gato ya se había ido a rato, o sea, lo captó el video, pero como historia para mí se movió. De hecho, por ejemplo, ahorita en la emisora no sé por qué tenemos un perro, nunca hemos tenido un perro, pero aquí llegó el perro. Entonces el perro llega, me mueve algo y yo entonces lo confundo con algo espontáneo, con algo paranormal, con algo que no me ha sucedido. Y eso es lo que pasa muchas veces con estas historias, y estoy muy de acuerdo con Marcelo cuando dice la persona a veces entra a contar una historia y alargarla o volverse el momento presente, el X-Men de lo paranormal. No, a mí me sucedió y yo hice esto y yo vi el gato y escupí 3 veces. Y entonces sí, porque teníamos un personaje un poco sacrílego aquí, bastante tonto, que lo teníamos. De hecho, que el man decía que si pasaba un gato negro usted tenía que escupir 3 veces. O sea, son cosas tan absurdas que uno al escucharlas uno dice, pero ¿y este personaje de dónde saca esa información? ¿O quién fue el bruto que le dijo que al ver un gato negro uno tiene que escupir? Lo que pasa es que son cosas del tema que a veces a uno le da esa inconsistencia o le da esa rabia por decirle a uno, venga hermano, pero usted cómo va a decir esto a donde la gente nos está escuchando, donde que hay gente que de verdad sabe. Y o sea, nosotros seguimos aprendiendo. Yo aquí se lo digo a Marcelo con todo respeto, aquí seguimos aprendiendo porque la idea es seguir creciendo. Lo que pasa es
ya te dejo, Jonathan, y cada anécdota nos muestra una realidad diferente de cada uno de ustedes. Lo que pasa es que son personas que no investigan, no indagan, sino se quedan solamente con lo primero que les dicen o con lo primero que ven, y ese es el error que cometemos prácticamente todos. O sea, nos quedamos solamente con lo que nos cuentan, con lo que hablábamos o con lo que dice alguien, pero no investigamos el más allá. Como decía Arles, que día puede que sea que la casa sea de madera, por el clima que se hace en ese momento se dilate la madera y empiece a sonar, entonces la gente ya dice que es un ente o un espíritu, o como se dice, un espíritu, un chocarrero, como decía. Sí, el espíritu chocarrero, como decían en el Chavo del 8. Exacto. Estamos llegando al final, señores. Marcelo por acá nos envía que hace una aclaración, son 2:12, 2 minutos con 12, vamos a ponerlo al 1.5 para que alcancemos a escuchar. Ok, entonces escuchemos. Marcelo por acá nos envía esta aclaración. Perdón, Alejandro, no dije el invitado. Uno de los miembros del staff de ahora, no recuerdo el nombre, es el chico que es tanatólogo. Cuando yo había mandado un audio con un comentario, él en un comentario es como que asumió que yo la investigación la hago únicamente desde la teoría. No, la investigación es de campo, ¿no? Más allá que obviamente uno tiene que tener todo leído, ¿no? Hasta inclusive historia. En esto es muy importante también leer la historia, ¿no? Desde el medioevo hasta lo que es contemporáneo, ¿no? Tener la información revisionista y datos empíricos de lo que uno de lo que a uno quiere referirse. Es únicamente eso. Pero hay un montón de cosas más de las que se puede hablar, chicos. Cuando se dé el momento se puede hablar, a ver, un fenómeno de aportación, fenómeno de represión. Hay un montón de fenomenologías en este campo con un montón de grises de las que poco se habla, ¿no? Vuelvo a decir, el fenómeno de aportación, que es un fenómeno de aportación porque se produce transferencia psicoquinética, porque algunas personas sienten náuseas en un lugar donde hay fenomenologías paranormales, que eso se llama transferencia psicoquinética, que es lo que es la telergia espontánea voluntaria, la telergia espontánea involuntaria, antiguamente llamada telepatía. Hay un montón de cosas, ¿no? Y cómo estas telergias tienen mucho que ver con un fenómeno que se confunde, ¿no? Esto, justamente la telergia espontánea y la telepatía, para en algún lugar saber diferenciar si lo que está ocurriendo es un fenómeno poltergeist, que es un descarnado con supervivencia de conciencia que pretende interactuar con las personas, y un efecto poltergeist, que es por la telergia espontánea a raíz de la estado de conciencia alterada o algún trauma que tiene el miembro de la familia que lo solicita a uno para que lo ayude o lo asesore en las situaciones que puede llegar a pasar. Bueno, y teníamos a Marcelo Fernández desde Argentina. Tocó acelerarle a Marcelo porque estamos llegando al final del programa y bueno, pues necesitamos ir cerrando. Señores. Bueno, hay como bonos así como para también irme ahí despidiendo. En estos días otra vez me estaban hablando ahí en el trabajo. Ok, eso lo dejamos para un próximo momento, sí. O para en otro momento. Claro que sí. Vale. Muchas gracias, Jonathan. Y bueno, como siempre les he dicho, esto sigue. Esto no queda acá. Y nos escuchamos. Nos escuchamos. Sí, señor. Rápido porque nos saca el tiempo, Val. Bueno, creo que nos faltó hablar más cositas en este programa. Nos vamos para un segundo programa a hablar Yo de creo esas que casas sí. embrujadas Claro famosas. que sí. Nos faltaron bastantes. Muchas gracias a Muchas Alex. gracias Y a como todos. siempre, muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes. Todos ustedes lo saben, el tiempo en la radio es muy corto. No, y tenemos enlaces con otras enlaces personas. con otras emisoras, así que muchas gracias. Ustedes lo saben. Siempre les invitamos a investigar. Y como lo dice nuestra mascota, que la oscuridad no invada su hogar. No creas todo lo que ves. Hay verdades contadas a medias y mentiras contadas como grandes hazañas. Bienvenido a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá. Exploraremos las historias más impactantes del mundo de lo paranormal, exponiendo la realidad de las mismas. La verdad está ahí, pero están dispuestos a escucharla. Gritos del más allá, radio y televisión, podcast y más. Gritos del más allá,